Mm, Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos tengo el honor de darles la bienvenida a esta nueva edición de los Viernes de Derechos Humanos. Antes de iniciar, quiero hacer extensivo el saludo de nuestro director general, Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, quien expresa su agradecimiento por participar en esta importante conferencia. Antes de iniciar, queremos hacer algunos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia de esta sala. Asimismo, mencionarles que para acceder a la certificación es necesario, haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Mencionar también que las opiniones expresadas por justicia y derechos humanos, sin embargo, atienden a un interés legítimo de promover, ¿no?, el debate académico en torno a temas de interés público, especialmente referidos a los derechos humanos. Finalmente, mencionarles que durante la exposición ustedes podrán realizar sus preguntas a través de esta caja de preguntas y respuestas que ustedes pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Por motivos de tiempo, la organización del evento recoge las preguntas, aquellas que resulten repetitivas no serán consideradas o aquellas que no tengan una relación con el tema planteado. Bueno, hoy viernes 28 de noviembre vamos a hablar sobre un tema importante en el Perú y que aborda la realidad en el acceso a la vivienda como un problema que sigue siendo una preocupación para nuestra sociedad, ¿no? Donde miles de, ¿no?, de personas construyen sus hogares en condiciones de precariedad, ¿no? En un contexto plagado por la migración, la urbanización no planificada, pero que frente a estas situaciones, sabemos que muchas familias buscan superar esta adversidad con esfuerzo, ¿no?, enfrentando las distintas limitaciones que afectan su calidad de vida, ya sea por la pobreza, por la falta de planificación urbana, la carencia de infraestructura adecuada, que afectan profundamente, ¿no?, a aquellos que necesitan una vivienda digna. El derecho a una vivienda digna y adecuada no solo implica tener un techo, sino también condiciones mínimas de habitabilidad o servicios básicos. Ese derecho consagrado por la Constitución política, pero su materialización sigue siendo un reto que enfrenta el Estado. Hoy discutiremos, en todo caso, sobre la situación actual de la vivienda en el Perú, ¿no?, la cual configura una vulneración más grave y sistemática de los derechos humanos, bajo la figura de estado de las cosas inconstitucional. En este análisis nos acompañará un experto que nos ayudará a profundizar sobre aspectos constitucionales y legales que rigen este derecho fundamental. Es para mí, para el Centro de Estudios, contar con la presencia del licenciado Andrés de Botoyeco. Él es abogado especializado en Derecho Urbanístico, Municipal e Inmobiliario. El doctor Devoto ha sido claves como el Instituto Metropolitano de Planificación y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, además de haber trabajado en el Estudio Murillo y diversas entidades de investigación como el Affordable Housing Institute. Actualmente, el doctor Devoto se desempeña como abogado independiente en el área de Derecho Urbanístico y Proyectos y Autorizaciones en el Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. También es investigador asociado del Grupo de Investigación en Urbanismo, Casa y Vivienda Social, CONUR, de la Pontificia Universidad Católica y es miembro del Instituto Peruano de Derecho Urbanístico. Con esta introducción, ¿no?, contamos con la doctor Devoto, que con su vasta experiencia y conocimiento nos ayudará con una visión crítica y detallada sobre los retos que enfrenta el derecho a la vivienda en el Perú. Sin más, le cedo la palabra al doctor Andrés Devoto Yeco, con la ponencia titulada Derecho a la vivienda digna y adecuada, un estado de las cosas inconstitucional. Adelante, doctor.
Gracias, Luis, y gracias a toda la audiencia del Ministerio de Justicia. Así que tú me das el go y empezamos. No sé si se logra ver mi pantalla. Sí, doctor, le confirmo, aunque por ratos se está cortando la comunicación, pero le estamos escuchando ya bien. Perfecto, ok. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. El tiempo apremia, así que voy a iniciar con la presentación. Hoy quiero tocar el tema del derecho a la vivienda digna y adecuada, que es un derecho fundamental, y hacer una pregunta que responderemos al final de la presentación. Seguro imaginarán cuál va a ser la respuesta a lo largo de la presentación, eh, pero básicamente lo que busco ahora con esta presentación es una introducción muy breve sobre por qué estamos discutiendo esto, ¿no? Y después hacer una explicación muy general y pedagógica sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada, un poco en el marco de las funciones del centro que hoy nos alberga, del Ministerio de Justicia, ¿no? Un poco una tarea pedagógica, tanto para abogados como no abogados, así que trataré de hablar lo más sencillo posible. Y después tratar el tema del estado de las cosas inconstitucional, ¿no? A la par del derecho a la vivienda. Bueno, primero, ¿por qué estamos discutiendo este tema desde el derecho? ¿No? Hay una gran tendencia en la región, América Latina, sobre la judicialización del urbanismo, ¿no? Es decir, estos hechos en donde los juzgados o los órganos jurisdiccionales suelen tener un margen de acción o suelen interpretar conceptos o suelen tomar decisiones que tienen influencia real sobre las ciudades, ¿no? Entonces, me parece muy relevante hacerlo en el Perú y justamente sobre este tipo de derecho. Lo otro es que también es importante un poco más sobre el tema del estado de las cosas inconstitucional, es ver el componente institucional del urbanismo. No siempre la promulgación de leyes y reglamentos, eso nosotros lo sabemos muy bien los abogados, son suficientes. A veces hay que tener, digamos, otro tipo de avances en cuanto a las instituciones, ¿no? En cuanto a cómo coordinan, cómo usan los instrumentos, cómo entienden el problema. Y lo tercero es pensar un poco a la vivienda social, como un miss market, ¿no? Claudia Costa, que es una profesora experta también en temas urbanos, siempre dice que la vivienda social es como un miss market, ¿no? Que es un término básicamente de la economía, ¿no? Que, que se refiere pues a un mercado que debería existir claramente, ¿no? Pero que no existe, o que a pesar de que hay una necesidad real, no sé, de una demanda potencial o un beneficio, no está, ¿no? Y que claramente pues que la vivienda social en el Perú ha tenido muchísimas controversias, pero que tal vez todos podamos estar de acuerdo en que tenemos que proveer de vivienda a las familias más vulnerables, ¿no? Y si no lo hacemos, pues vamos a tener muchos asentamientos humanos y situaciones precarias que son contrarias a la Constitución y a la dignidad de las personas, ¿no? Bueno, vamos al tema del marco jurídico. Los abogados siempre empezamos por el marco constitucional, claramente, ¿no? Y ustedes abren su constitución y verán que el derecho a la vivienda no está en ningún lado de la constitución. Y podrán decir, bueno, entonces el derecho a la vivienda no está tutelado por la constitución peruana del Perú, ¿no? Acá hay tres dispositivos jurídicos constitucionales que nos sirven para interpretar que el derecho a la vivienda digna y adecuada es un derecho que es exigible y se debe proteger en nuestro país. Primero, el artículo 3 dice de la Constitución que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo, tal vez el capítulo de los derechos fundamentales,
no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad de la persona, del hombre, ¿no? O en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana del gobierno. Entonces, si el artículo 3 nos hace pensar que si el derecho no está ahí, no necesariamente no está garantizado. Lo segundo es que el artículo 55 dice que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. Eso los abogados también lo estudiamos en nuestras clases de Derecho Internacional Público, ¿no? Y la teoría sobre cómo hacemos nosotros parte del derecho nacional los tratados. Por último está la cuarta disposición final y transitoria, que dice que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados en materia de ello, ¿no? De derechos humanos, claramente. Cuando nosotros vamos a los tratados, vamos a ver que en los tratados el derecho a la vivienda está por todos lados, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, dentro de las muchas cosas que puede asegurar, el derecho a la vivienda. Esta declaración claramente está suscrita por el gobierno, por el Estado peruano. Luego tenemos claramente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los estados, parte, como el Perú, reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. Realmente, ¿no? Está en los tratados firmados por el Perú. Y claramente hay un artículo del profesor Iván Ortiz y Jimena Vilches donde han sistematizado esto y acá les pongo ya para que no quede ninguna duda que está en todos los tratados firmados por el Perú, en instrumentos internacionales y que además no solo son de carácter general, sino que también están direccionados algunos a ciertos grupos específicos y ahora vamos a ver por qué es importante eso cuando veamos el tema de la asequibilidad. Están todos los convenios firmados aquí. Pero, ¿cómo se come el derecho a la vivienda? ¿Con qué se come, no? Es una frase muy peruana. Ya, pero ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué componentes tiene el derecho a la vivienda adecuada, digna y adecuada? ¿No? Hay una observación general número 4, que son lineamientos del Comité DESC, que ha establecido que el derecho a la vivienda tiene ciertos elementos. Claramente, en la declaración se menciona que los territorios, las comunidades, los países son distintos y hay distintas maneras de entenderlo, pero que pueden haber unos estándares mínimos para poder acercarnos al derecho a la vivienda que hoy en día estamos acá discutiendo. El primero es la seguridad jurídica de la tenencia, ¿no? La tenencia adopta una variedad de formas, dice la observación número 4, como el alquiler, la vivienda cooperativa, por ejemplo, que le sirve a muchas familias mm, para que no se vean afectadas por la subida del precio del suelo, por ejemplo, el arriendo, que está como muy en boga en discusión en América Latina, la ocupación del propietario, la vivienda de emergencia, los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra y de propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar con cierto grado de seguridad en tenencia que les asegure, que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas. Por consiguiente, los estados parte deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia de las personas y los hogares en la actualidad carezcan de esa protección. Un ejemplo de eso pueden ser, por ejemplo, los títulos de propiedad, ¿no? O las constancias de posesión, por ejemplo. Entonces, ¿qué, Andrés? Tú me estás diciendo que está muy bien que el gobierno solo otorgue títulos de propiedad. Vamos a hablar esto más adelante con mayor profundidad, pero lo que puedo decir es que, en primer término, el otorgamiento de títulos de propiedad sí le genera, es un ejemplo de seguridad de la tenencia a muchas familias en contra de cualquier tipo de amenaza. El problema, como veremos más adelante, es que en el Perú muchas entidades o políticos consideran que esta debe ser la única política de vivienda y eso es tremendamente controversial, por no decir equivocado, ¿no? Pero bueno, a los políticos les encanta
dar títulos de propiedad, se toman la foto, eh, tienen réditos políticos y además también la población lo pide, ¿no? Y es una manera de asegurar la seguridad de la tenencia, que es un elemento de la vivienda, ¿no? Después tenemos la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades, infraestructura, ¿no? O sea, claramente una vivienda debe contener servicios indispensables, ¿no? Para la salud, para la seguridad, para la comunidad, para la comodidad, para la nutrición. No todos los beneficiarios del derecho a la vivienda deberían tener acceso permanente a los recursos naturales y comunes, agua potable, energía, calefacción, alumbrado, instalaciones sanitarias, entre otros servicios, ¿no? Sin embargo, un ejemplo de que no se cumple esto es que eh, el 10% de la población de Perú no tiene agua potable y el 23% no accede al alcantarillado. Esta es una imagen que como sociedad debemos eh, comenzar a criticar porque son las familias más necesitadas las que sufren, ¿no? Entonces, una vivienda sin estos servicios no es una vivienda digna y adecuada, ¿no? Obviamente que esto pasa por lo que comentó Luis al momento de que hay una falta de planificación y una gran informalidad en el Perú. Los siguientes son los gastos soportables, ¿no? Los gastos personales del hogar deberían ser conmesurados con los niveles de ingreso, sí dice, ¿no? Y no deben impedir ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas, ¿no? El peso de la vivienda, lo que se dice, ¿no? En algunos lugares del mundo el precio de la vivienda es tan alto que no le permite a las familias poder satisfacer otras necesidades básicas, ¿no? Los estados partes deben crear, por ejemplo, subsidios para los que no pueden costearse una vivienda y como formas y niveles de financiación que corresponden adecuadamente a las necesidades, ¿no? De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles de aumentos desproporcionados o de alquileres. En las sociedades en las que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción, los estados deberían adoptar medidas para garantizar esta disponibilidad, ¿no? Bueno, sobre los aumentos desproporcionados de alquileres, en la discusión mundial jurídica tenemos el caso de Alemania, por ejemplo, para comentar, que hizo un freeze de la renta, ¿no? Por un tema judicial, ¿no? Y, por ejemplo, en España, muchas ciudades están comenzando a determinar ciertos lugares de tensión en contra de la vivienda turística que puede hacer encarecer la vivienda o dificultar que las personas locales puedan acceder a vivienda, ¿no? Cuando se permite o cuando se prefiere un uso comercial frente a un uso de vivienda. Pero la discusión en el Perú, para volver al Perú y poner un ejemplo del Perú, es que, por ejemplo, un ejemplo del subsidio es el tema del bono familiar habitacional, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado es para complementar los presupuestos de las familias, da un subsidio directo, ¿no? Gestionado por el Fondo Mi Vivienda, eh, que se otorga para adquirir o construir una vivienda, básicamente, ¿no? Para la adquisición de vivienda de 40.000, 50.000 soles, para la construcción, si no me equivoco, 30.000, 35.000, 38.000 soles, ¿no? Es un ejemplo podemos, de cómo podemos asegurar los gastos soportables. La habitabilidad es uno de los grandes problemas del Perú, tal vez, ¿no? Y está reconocido como uno de los elementos del derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la vivienda y la vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer un espacio a los ocupantes y protegerlos del frío, de la humedad, del calor, de la lluvia, del viento u otras amenazas para la salud, de riesgos de seguridad física, entre otros. Y el comité exhorta a los estados partes a que apliquen ampliamente los principios de higiene de la vivienda aplicados por la OMS, que consideran a la vivienda como un factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos, ¿no? Eh, Acordémonos del COVID, ¿no?
Luis Rodríguez, que fue coordinador del grupo CONUR, porque yo soy parte, decía que en un momento cuando estábamos todos confinados, que qué era una vivienda adecuada, y decía, es una vivienda que te puede proteger del COVID, o que te permite pasar una pandemia, ¿no? Si estás hacinado, si no hay un lugar para lavarte las manos, pues claramente no lo es. Lamentablemente en el Perú, tanto en el centro de la ciudad como en las periferias, hay muchas personas viviendo en un déficit cualitativo y cuantitativo. Tanto en tugurios o lugares donde la propiedad está precarizada, ¿no? En el centro de la ciudad, muy cerquita a las entidades del gobierno en el centro de Lima, como también en las periferias, ¿no? Donde muchos niños suelen tener enfermedades pulmonares, entre otras causas, porque las casas no cumplen a veces con las suficientes condiciones, ¿no? Y no los protegen y por lo tanto no son habitables, ¿no? El siguiente está la asequibilidad, ¿no? Es que la vivienda debe ser asequible para los que tengan el derecho y debe concederse a los grupos en situación de desventaja, ¿no? Debería garantizar cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a grupos desfavorecidos, entre los cuales están los niños, incapacitados, individuos con VIH, problemas médicos persistentes, enfermedades terminales, enfermos mentales, víctimas de desastres naturales, entre otros, ¿no? Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta que las necesidades especiales de estos grupos no puede tratarse de manera heterogénea o uniforme. Entonces, los estados como el Perú tienen que dar el mayor acceso a tierra a estos sectores que están desprovistos, ¿no? O empobrecidos de la sociedad, ¿no? Y debe ser el centro de la política, ¿no? Lamentablemente, esa es una imagen de Piura. Tampoco tenemos que irnos a Piura, podemos ir a Chosica, pero en el Perú es repetitivo que hayan muchos lugares donde hayan personas que han sido víctimas de desastres naturales, ¿no? Y que a veces son reasentados momentáneamente y se les dice que se les va a reasentar en otro lugar, pero al final nunca se les reasenta en otro lugar y se quedan permanente ahí, por ejemplo, ¿no? Es un problema también. El lugar es un tema muy importante, ¿no? Sobre la geografía de las oportunidades. La verdad es que dependiendo de dónde estés en la ciudad, vas a tener cierta cantidad de oportunidades de trabajo, de acceso, de calidad de vida, ¿no? Y esto lo ha tomado en consideración la observación número 4, ¿no? La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a opciones de empleo, ¿no? Los servicios de atención de salud, centros de atención para niños, escuelas, servicios, ¿no? Esto particularmente en las ciudades grandes, por ejemplo, Lima, ¿no? Y en zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos pueden ser tremendamente, imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres, ¿no? De manera semejante, la vivienda no debe constituirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación. Esto es un tema complejo porque muchas personas viven en lugares bastante alejados de la ciudad y como ustedes saben, las ciudades han crecido de manera horizontal, sin fin, haciendo que tengan que cargar con estos costos de tiempo y financieros enormes para llegar a los lugares que deberían estar cerca a sus casas, ¿no? Pero que por un tema estructural, como explicaremos después, no lo están. Este es un gráfico de José Luis Galindo Schilke y muestra un poco dónde están los proyectos Mi Vivienda Verde, que son un poco a los que accede la clase media en el Perú, y dónde están los techo propio, ¿no? Que son los que accede las familias de los quintiles menos favorecidos, ¿no? Y claramente pueden ver dónde están los proyectos de unos y dónde están los proyectos de otros, ¿no? El 76%, dice José Luis, de los proyectos corresponden al nuevo crédito a mi vivienda y se emplazan sobre la zona central, donde hay más servicios, donde hay más hospitales, donde hay veredas, pistas, colegios públicos, privados, ¿no? Todo. Por otra parte, se encuentran los proyectos de techo propio, ¿no? Y se encuentran localizados sobre los distritos periféricos de la ciudad, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo el lugar
puede determinar si es habitable o no. Claro, yo te puedo ver una vivienda, pero te mando muy lejos, te aíslo y te aíslo de las oportunidades. En el mundo, en la región al menos, se hacen procesos de renovación urbana para que las familias más vulnerables no tengan que irse tan lejos, sino que puedan utilizarse predios que no están siendo usados en el centro de la ciudad, o hacer proyectos en el centro de la ciudad para estas personas, ¿correcto? Por lo tanto, el lugar es es un elemento importante sobre el derecho a la vivienda. Y claramente en un país multicultural como el Perú, este tiene mucho sentido. La adecuación cultural es la manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción, las políticas que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de identidad cultural y diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o a la modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, servicios tecnológicos modernos. Esta es la casas que se construyeron para la ciudad Nuevo Belén, que son los habitantes de la ciudad de Belén, que están en Iquitos, donde ustedes saben está el mercado y las zonas inundables en ciertas temporadas. ¿Ustedes creen que esta casa tiene una adecuación cultural? No. Las familias en la selva, en la Amazonía, en Iquitos, utilizan cierta parte de sus casas para uso de algún comercio, y estas no tienen. Las casas en Iquitos tienen cierta parte para poner los animales. Ni les muestro las fotos del colegio que se construyó ahí. O sea, hace tanto calor que tal vez los niños sufren cuando van al colegio. Adecuación cultural, ¿no? Temas culturales, de la geografía, etc. Por último está la observación número 7, ¿no? Que es el que define un poco que los desalojos forzosos, ¿no? Define al desalojo forzoso con el hecho de hacer salir a las personas de las familias y o comunidades de los hogares y o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles su acceso a ellos. Eso no aplica a desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con los tratados de derechos humanos. La observación número 7 menciona algunos elementos que son importantes también que mencionar. Debe haber una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas cuando hay un desalojo. Plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista del desalojo. Facilitar a los interesados en un plazo razonable información relativa al desalojo y, en su caso, a los fines a que se destinen las tierras o la vivienda. Son estándares muy mínimos, como pueden ver, ¿no? Presencia de funcionarios del gobierno o representantes en el desalojo. Identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo. No efectuar desalojos cuando hay un mal tiempo, salvo a las personas afectadas en su consentimiento. Ofrecer recursos jurídicos y asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir una reparación. Imagínense este tema del COVID, ¿no? Con el grupo CONUR pudimos dar una opinión al Congreso de la República sobre los desalojos en la época del COVID. Bueno, claramente desalojar a alguien en esta época de pandemia era no solo peligroso por los temas sanitarios, sino que también era desproporcionado, ¿no? Vamos al marco legal. Y luego que hemos entendido ya cómo a nivel constitucional se entiende el derecho a la vivienda. Primero tenemos la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Creo que lo más importante de la política es que identifica el problema público como las condiciones de habitabilidad que son inadecuadas. Y luego tenemos la Ley de Desarrollo Urbano. La Ley de Desarrollo Urbano propicia algunos instrumentos, pero empecemos por los lineamientos. Los lineamientos son claros, es generar soluciones habitacionales, que los instrumentos de gestión del suelo permitan generar vivienda de interés social, y que estos sean mejoramientos de vivienda, viviendas nuevas, reutilización de inmuebles abandonados, como les expliqué, en el centro de la ciudad, renovación urbana para lugares que son turizados, ¿no? Densificación, obras de urbanización, infraestructura, entre otros. Ahora, claro, no solo están los lineamientos, sino que ya bajamos a los instrumentos que van a usar los funcionarios. Y los funcionarios también tienen instrumentos para proveer vivienda.
Lo primero es que la vivienda es un componente de los planes urbanos. Y esto que parece obvio, porque todos los urbanistas que van a la escuela y estudian, pues es una obviedad, que realmente no siempre fue una obviedad, porque uno revisa los planes urbanos y ve que no siempre hay estimaciones o no siempre hay soluciones habitacionales. Son básicamente algunos planos muy bien pintados, pero no hay medidas concretas para asegurar este derecho. La ley también estableció que no se deben hacer restricciones a la zonificación a la vivienda, ¿no? Lo cual pasa en el Perú, ¿no? En Lima, por ejemplo, ¿no? Que por medio de las áreas de departamento que tú puedes hacer o por medio de la densidad que tú puedes tener o por medio de la cantidad de estacionamiento que puedes tener, terminan segregando y permitiendo solo vivienda para gente que tiene dinero. También tenemos las zonas especiales de interés social, ¿no? Que son declaradas por la planificación urbana y en estas zonas un porcentaje del área neta del suelo se destina al fomento de proyectos de vivienda de interés social, ¿no? Tenemos también la zonificación inclusiva, que es un instrumento de regulación urbana que promueve la incorporación de viviendas de interés social en las habilitaciones urbanas, o sea, en un proyecto en específico, residenciales, más que todo en zonificación de densidad media y alta, ¿no? Eh, y también en los proyectos de edificación, por ejemplo. Tenemos la participación en el incremento del suelo, que ha sido últimamente declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, ¿no? Como no un tributo, sino como un recurso, digamos, como lo que es, ¿no? Un aporte de urbanización. Perdón, el concepto que utiliza es que no lo recuerdo, pero en esta sentencia lo que hace es declararla constitucional, pero sí declara inconstitucional el impuesto predial de engorde. Bueno, la ley de desarrollo urbano genera este instrumento para que los incrementos del valor del suelo por acciones públicas, por ejemplo, sean recuperadas por las administraciones y que éstas puedan utilizar este recurso para promover la vivienda de interés social. Las bonificaciones son los que más se han usado, ¿no? Bonificaciones de interés público, no sé, te doy más edificabilidad si es un proyecto de vivienda de interés social, eso es lo que más se ha usado en el Perú. Y por último, el operador del suelo para la generación de vivienda de interés social, que es un ente, ¿no? Una empresa pública de derecho privado que va a incorporar, acumular, gestionar, adquirir y habilitar la transferencia de predios de propiedad de los gobiernos para destinarlos a utilidades públicas, dentro de los cuales están la vivienda de interés social, lo que otros países tienen como empresa de suelo, entre otros. Aquí también estamos en un problema, porque el Fondo de Mi Vivienda, que debía ser el operador del suelo, eh, no está, digamos, no es una entidad que es una banca de segundo piso, entonces no es una entidad que tenga como el expertise de, ¿no? Y se está en discusión todavía si se quedará el Fondo de Mi Vivienda como el operador del suelo. En Lima, por ejemplo, será EMI Lima, ¿no? Y entiendo que se está avanzando tal vez a un paso poco tardío, pero se está avanzando en la reconversión de esta entidad como operador del suelo. Como ven, hay legislación para promover el derecho a la vivienda en la Ley de Desarrollo Urbano. La Ley de Desarrollo Urbano tenía un capítulo de derecho a la vivienda, pero el Congreso de la República recientemente lo que ha hecho es crear una nueva ley sobre la vivienda de interés social, donde establece instrumentos para promover la vivienda, y enumerado algunos, y cuáles son las modalidades que existen, que ya existían en los reglamentos operativos, pero acá los ha sistematizado, ¿no? Adquisición de vivienda nueva, construcción de vivienda, mejoramiento, vivienda de arrendamiento, entre otros. Hay otras legislaciones, claramente, sobre la vivienda, ¿no? Hay normas sobre el arrendamiento, sobre los tugurios, asesoramiento físico legal, sobre habilitaciones urbanas, sobre construcción y financiamiento, los reglamentos operativos de cada uno de los programas, las normas que le dan las competencias a la ley a las municipalidades, las leyes orgánicas, ¿no? Y también la ley orgánica del Ministerio de Vivienda, donde están ahí todas las entidades y se dice qué hace qué y quién hace qué, ¿no? Entramos a la jurisprudencia constitucional. Bueno, ya, ok, sabemos qué dice la Constitución, sabemos qué dicen las leyes y qué han dicho los tribunales. El primer caso es el caso de la ZRE del Cercado de Lima.
que fue un proceso constitucional, que fue una demanda de inconstitucionalidad en contra de una ordenanza que calificaba un sector del cercado de Lima como zona de reglamentación especial, eliminando los usos de vivienda. Entonces, congresistas alegan que la gente que vivía ahí se le ha vulnerado su derecho a elegir su lugar de residencia y sus derechos de propiedad por una ordenanza. La municipalidad alegaba que esta área era de alto riesgo, ¿no? Que estaba ocupada por asentamientos y que no todos los asentamientos estaban formalizados por COFOPRI. Imagínense, COFOPRI formalizando predios en lugares de riesgo. Eso es bastante complejo, ¿no? Ahí es donde les digo que la titulación a veces no siempre ha sido la mejor opción, ¿no? Imagínense titular, dar seguridad jurídica a alguien sobre un espacio que es riesgoso y pone en peligro a su familia, es tremendamente complicado. Bueno, no me voy a hacer incidencia en el caso, pero ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, el TC al final declara infundado, le da la razón a la municipalidad, porque, claro, es la tarea de la municipalidad planificar y cuidar la integridad de los pobladores, pero le exhorta que se elabore un plan integral de reubicación, ¿no? O sea, que le dé una opción. Pero más que eso, yo ponía esto porque hay un fundamento de voto del magistrado Eto Cruz, perdón, donde habla sobre el derecho a la vivienda, que fue un voto singular, ¿no? Y él habla del principio de interdependencia e integralidad, ¿no? En la interpretación de los derechos fundamentales, ¿no? La centralidad que ostenta el derecho a la vivienda dentro del núcleo básico de necesidades relevantes para la persona es evidente, decía el miembro del Tribunal Constitucional. Y pues cita a Pisarello, que es un autor que ha escrito mucho sobre este derecho, diciendo que la pretensión de una vivienda adecuada en realidad encierra un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales, ¿no? Eh, Dificulta el derecho a la vivienda, a la salud, al el desarrollo, ¿no? Al trabajo, imagínate, ¿no? Asegurar o mantener un trabajo si es que no, ni es una casa, o a dónde llegar, ¿no? Y sobre la fundamentalidad, bueno, pues habla sobre incorporar esto al debate público, darle prioridad, ¿no? Muy interesante esta sentencia, bueno, al menos este voto, porque nos pone a pensar mucho en que hoy tal vez no es todavía parte del debate público, no lo suficiente. De ahí tenemos el caso del FONAVI, ¿no? Un caso muy importante para el derecho a la vivienda. Fue un proceso constitucional de demanda de inconstitucionalidad también contra una ley que permitía la devolución del dinero de FONAVI. El Colegio de Abogados, hay una argumentación muy técnica sobre la justicia presupuestaria, el equilibrio presupuestario, era una discusión sobre eso. Pero yo toco el tema FONAVI aquí porque el TC en esta sentencia desarrolla el derecho a la vivienda en los términos que hemos comentado anteriormente, de la observación número 4, citando demás tratados, debe ser una de las primeras donde se dice que es un derecho fundamental y lo desarrolla. Y por último tenemos el caso de Tercero de Buena Fe, que también fue un proceso constitucional, una demanda de inconstitucionalidad contra una ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad, falsificación de documentos. Los ciudadanos alegaban que la ley era inconstitucional porque permitía que el propietario legítimo quede despojado de su propiedad en beneficio de un tercero de buena fe. ¿Por qué cito este caso? Porque es el caso, tal vez el primero donde hace mucho más ahínco en la plena exigibilidad del derecho a la vivienda en el ordenamiento jurídico. Y bueno, tenemos por último, para terminar la jurisprudencia, el caso de la vivienda de interés social 2. Hay el caso de la vivienda de interés social 1, 2 y 3. Parece Star Wars. El caso 1 es un competencial que quedó empate en votos en el Tribunal Constitucional y por ende no hubo una decisión o no hubo la cantidad de votos mínima requerida para el competencial. El 2 es el que le voy a hablar y el 3 es sobre la construcción sostenible, ¿no? Básicamente, este sí no fue una acción de inconstitucionalidad, fue una demanda competencial por la afectación de competencias municipales por el Reglamento Nacional de Vivienda Social del Ministerio, ¿no? El Ministerio tenía un reglamento nacional que
que permitía mayores alturas que las determinadas por las municipalidades, y claro, las municipalidades, en este caso Barranco y la Municipalidad de Lima, alegaban que los parámetros se sujetan a los planes de ellos, a sus ordenanzas, y no a un reglamento nacional. El ministerio alegaba que el reglamento nacional era accesorio en cuanto no hay ordenanzas, ¿no? Porque claro, por mucho tiempo hay una omisión de las municipalidades de regular esto, ¿no? Hay una omisión de las municipalidades de regular esto, entonces el ministerio lo que hizo fue hacer una norma y dice, ok, se aplica supletoriamente en caso no tengas. Al final, el Tribunal Constitucional creo que bien fundada la demanda, yo estoy en desacuerdo con algunos porqués, pero en el resultado no, determina que la zonificación y el planeamiento de las alturas son competencias municipales y declara nulas las competencias sobre la compatibilidad de BIS y las alturas nacionales. Bueno, entonces, acá la profesora Vázquez y Benítez escribió un artículo sobre el derecho a la vivienda, donde menciona que para ella el derecho a la vivienda, y yo me adscribo, es un derecho constitucional implícito, un derecho público subjetivo, programático y a su vez una norma principio. Para los autores, es errónea la postura del Tribunal Constitucional, lo ve de una manera crítica, respecto a que se requiere una norma legal de desarrollo de derecho a la vivienda para que sea vinculante, puesto que contradice con la naturaleza ontológica del constituir un derecho subjetivo, ¿no? Y además la postura del TC, que ha sido una postura no positivista, ¿no? En definir derechos fundamentales. Además, su no exigibilidad no es coherente con la dotación de un contenido constitucionalmente protegido brindado por el mismo tribunal. Ahora entremos, que ya me queda unos pocos minutos, al estado de las cosas inconstitucionales. Este concepto, como lo ha dicho en la Defensoría del Pueblo en un informe, y también en una tesis de la profesora Beatriz Ramírez, es un concepto utilizado por la Corte Constitucional de Colombia en 1997. En el Perú no se ha establecido criterios claros para su declaración. He estado revisando las sentencias y, digamos, no hay criterios establecidos así como tales. En el Perú se han establecido 18 declaraciones desde el 2004 a 2020, ¿no? Según la Defensoría del Pueblo, en múltiples casos, como pueden ver aquí, ¿no? Desde hacinamiento en el sistema penitenciario, servicios de salud mental, prohibición, la doble percepción de ingresos para pensionistas, educación rural, educación universitaria, entre otros. Pero bueno, a ver, si vamos nosotros al concepto colombiano, según la profesora Beatriz Ramírez, que ha hecho este documento de tesis para su obtención de magíster, hay dos conceptos básicos para entender el estado de las cosas inconstitucional. La Corte colombiana agrupó estos dos requisitos. Primero, que se presente una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas, ¿no? Obviamente que estas pueden recurrir a la tutela para defender sus derechos, ¿no? Congestionando los despachos. Y lo segundo es que la causa de la vulneración no sea imputable a una sola entidad, sino que detrás de ello hayan factores estructurales. Y esto me suena a mí mucho al derecho a la vivienda y el problema de la vivienda en el Perú. En el trabajo de la profesora Ramírez hace este cuadro muy didáctico que me ayudó a preparar esa presentación para ustedes, donde mencionan cuáles son las condiciones del proceso, las fallas estructurales, y las condiciones del resultado sobre la violación masiva y reiterada de derechos. Aquí las pueden ver. Entonces, existe pues una repetida violación del derecho fundamental a la vivienda de muchas personas en el Perú, que viven en asentamientos informales, llámenlos ustedes pueblos jóvenes, llámenlos ustedes barriadas, llámenlos ustedes el nombre que sea, organizaciones populares. Existe una vulneración. Son personas que viven en lugares con pocos equipamientos, pocos servicios, pocos accesos acceso a transporte,
y que tienen problemas en las condiciones tanto de la vivienda como de alrededor. Y también, no solo en la periferia, sino también en los tugurios, hay una vulneración, ¿no? Sobre este derecho a las personas que habitan en ese lugar. Esto ha sido identificado en diferentes gobiernos, en distintos documentos oficiales y estadísticos. ¿Por qué hay una repetida violación de este derecho? ¿Y cuál es lo problemático? Es que esto se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Según un documento del BID sobre la vivienda de interés social, sobre la cadena de valor de la vivienda de interés social, en las ciudades peruanas se producen en promedio cerca de 128.000 viviendas al año, de las cuales solo 43.000 son viviendas formales que tienen habitación urbana, licencias de construcción, conformidad de obra y todos los temas que los abogados ya saben. Mientras que otras 85.000 se construyen al margen de la ley, ¿no? Entonces, si no se provee de vivienda, las personas van a buscar una manera de proveérselo ellos mismos. Ahí es el tema es que es problemático, ¿no? Porque no siempre son en las condiciones adecuadas. Esto es básicamente, ¿no? Más de 1,5 millones de hogares peruanos viven actualmente en condiciones de déficit habitacional. Según la encuesta de NAJO, el Perú enfrenta un déficit cuantitativo de 455.000 hogares. 455.000 hogares, déficit cuantitativo, gente que le falta un hogar. Pero, que es más preocupante, casi el doble, es que 1.054.000 hogares tienen déficit cualitativo, es decir, que sí tienen un hogar, pero ese hogar no cuenta con las condiciones que ya hemos mencionado anteriormente. Estas cifras representan estos porcentajes, ¿no? Yo escuchaba, bueno, el documento del BID también lo dice, pero lo explicó una profesional del Banco Mundial hace unos años en un evento del ministerio, donde comparaba cómo se mide el déficit, cómo lo mide Colombia y cómo lo mide el Perú. Y lo que era relevante es decir es que los criterios aplicados por el Perú son distintos a los de otros países, al menos, y que si se puede afirmar algo es que los estándares aplicados para la estimación de estos déficits en el Perú son menos restrictivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que estamos midiendo el déficit tal vez no es la más adecuada y tal vez esto es mayor, ¿no? Y eso puede agravar el problema del estado de las cosas inconstitucional. Ahora, sobre la tutela y la congestión de los despachos, no hay estudios para determinar que las personas recurren a la tutela para defender sus derechos, de derecho a la vivienda, ¿no? Conversé con Gerson Barbosa, que es un abogado también, que está haciendo una investigación ahora sobre digamos, las sentencias de las cortes civiles y cómo esto tiene una repercusión sobre la producción de suelo de las ciudades. Y lo que me comentaba de lo que ha estado viendo es que la discusión sobre el derecho a la vivienda ha sido residual, que no hay reclamos colectivos y que no hay una necesidad y que no es que no haya una necesidad de reclamar, sino es que por desconocimiento, no se sabe con quién accionar, se priorizan otras discusiones sobre la propiedad y la posesión, ¿no? Hablando también con Daniel Ramírez Corso, que es el investigador del Grupo CONUR, que hace una investigación sobre los desalojos y que tiene una tremenda conexión con el derecho a la vivienda, me comenta que tampoco ha encontrado esta discusión sobre el derecho a la vivienda cuando se habla sobre la permanencia del suelo, ¿no? Solo algunas veces cuando han habido personas vulnerables como niños o adultos mayores. Igual como me dijo Gerson, en el caso de los desalojos, y como me han dicho la mayoría de abogados que están litigando estos casos, se discute posesión, propiedad, ¿no? Me mencionaba que, pues, para él, desde su visión como sociólogo, que nos sirve mucho los abogados, además, que los derechos, como entiende Jordi Borja, son derechos de una perspectiva legal, institucional y de legitimidad, ¿no? Y que si bien los derechos pueden estar escritos, como les he dicho a lo largo de esta presentación, no es que la gente, este derecho sea, digamos, hay una legitimidad de ese derecho para la gente, o que los mecanismos de las entidades del Estado lo coincidan como tal y lo protejan, ¿no? Solo para terminar aquí, puse ahí el tema del interés difuso que la Ley de Desarrollo Urbano había establecido, ¿no? Para ver
acciones colectivas, pero claro, es una opción, no es el derecho a la vivienda, es un derecho al desarrollo urbano sostenible, como un bien jurídico, me imagino, ¿no? Como un derecho. Y bueno, claro, la mayoría de casos, Colombia, Brasil, Argentina, han tenido una gran presencia de litigios para defender este derecho. En el Perú no se ha hecho mucha incidencia en este punto, salvo los que les he comentado, y claro, al final los demandantes no lo pedían, pero al final el tribunal comenzó a desarrollarlos, ¿no? Tampoco conocemos acciones de cumplimiento y amparos. Ahora, claro, esta tutela y congestión de despachos no ha sido considerada como en los sentencias que he visto por el Perú, pero igual era importante mencionarlo aquí, ¿no? Como decía el magistrado Beto Cruz, no está en el debate público, ¿no? Eh, lo segundo es que sea imputable a varias entidades, pues claramente la causa de la vulneración de los derechos es imputable al Ministerio de Vivienda como también a las entidades de los tres niveles del gobierno. El Ministerio de Vivienda, como ente rector, hace las regulaciones, las reglamentaciones, tiene programas y proyectos. Los GORES tienen un poco más unas tareas de articulación, capacitación, y los gobiernos locales implementan los instrumentos de planificación para generar las soluciones habitacionales. Los tres tienen competencias, pero hay conflictividad. El tema del BIS y el competencial es un ejemplo, ¿no? Y esto se da por temas que van más allá de lo jurídico, sino es que, bueno, no sé, los politólogos lo han estudiado muy bien, ¿no? El partido que es el gobierno es distinto al partido del municipio, el partido de la provincia es distinto al del municipio, o tienen intereses contrapuestos, entre otros. Sobre los factores estructurales, ¿no? Sobre los factores estructurales. Este es el árbol de matriz de problema público de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y quiero hacer incidencia en algunos factores que sí considero que existen. Primero es que la planificación urbana en el Perú tiene muy bajo impacto y está limitada de cumplimiento. Los instrumentos de planificación urbana no tienen incorporado soluciones habitacionales, ¿no? A pesar de que la ley DUS lo obliga, ¿no? No han incorporado estos mecanismos para dotar vivienda, no lo suficientes. Tampoco hay suficientes capacitaciones en los funcionarios en materia de generación de capacidades, ¿no? No conozco estas acciones de parte de las entidades correspondientes. Y pues claro, cuando hablamos de desarrollo urbano y vivienda, muchos funcionarios suelen, o sea, no están familiarizados y por lo tanto se les hace muy complejo implementar estos instrumentos. Un factor estructurante existe, que es este bajo impacto de la planificación. Lo otro que es un tema de raíz, la producción y la ocupación del suelo en el Perú es ineficiente y es insostenible. En el Perú se consolida una dinámica de producción informal. Las cifras del estudio de GRADE pedido por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú es clara. Las habilitaciones urbanas formales no son la regla. Primero se ocupa y luego se dotan los servicios. La vivienda se ejecuta antes incluso de la conversión del suelo por medio de una habilitación. Se ha crecido pues por invasiones y que ha generado una gran fragmentación en las ciudades del Perú y una gran segregación. Existe también una creciente ocupación en zonas de riesgo, en la costa, en la sierra y en la selva. Márgenes de ríos, zonas de desprendimientos, huaicos, áreas inundables, entre otros. Patás, hemos visto todas las imágenes de Patás. Y claro, consecuencia de la nula, tardía o deficiente planificación, los servicios terminan llegando posteriormente, ¿no? Lo cual encarece tremendamente la implementación de estos. Y consolida también la ocupación informal. Si yo estoy ocupando por cierta cantidad de años, viene una entidad del gobierno y pone servicios, como no, para que podamos acceder a ellos, pero hago esto infinitamente, sin ningún tope, lo que voy a seguir haciendo es promoviendo que la gente siga haciendo eso porque siempre seguirán llegando. Otro factor estructurante es el más importante, que siempre ha habido un acceso limitado y inequitativo de las soluciones habitacionales, ¿no? Existe una limitada oferta de vivienda adecuada para las poblaciones de vulnerabilidad y sectores medios y bajos, más bajos que medios, ¿no? La oferta de vivienda es
menor a la demanda, como vamos a explicar, haciendo que el déficit aumente año a año. Gran parte de los recursos van a los sectores medios, ¿no? Los sectores que están fuera de la bancarización tienen opciones limitadas. Y el 70% de la población es informal, no va a poder sacar un crédito, va a ser ineligible. Por el contrario, se suele equiparar a la vivienda como la provisión de lote, ¿no? Te doy un título, te doy un lote, y claro, las familias peruanas son de un enorme esfuerzo, un enorme energía para construir sus propias casas, pero al fin y al cabo esto termina siendo también inadecuado, porque tienen, mientras construyen la casa, 10 años, 15 años, hasta que lleguen los servicios, tienen muchos años viviendo en condiciones inadecuadas. Además, se apalancan, se financian con créditos personales, ni siquiera hipotecarios, es decir, pagan carísimo a las entidades financieras, o a las cajas, o a las microfinancieras que les dan el dinero para comprar los materiales. Y lo van haciendo de manera progresiva, lo cual es también problemático, ¿no? Problemático porque no se accede al derecho rápidamente, sino que es un largo trecho. Condiciones del proceso. Hay una prolongada omisión de las autoridades. Hay casos de gobiernos locales, regionales, que quieren hacer proyectos de vivienda de interés social, por supuesto, pero son limitados. No está en la discusión pública. Miren ustedes los planes concertados de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Miren ustedes los candidatos y sus planes de gobierno. Miren ustedes los mensajes a la nación de todos los 28 de julio. No hay nada sobre vivienda, fácil, títulos, nada más. Y claro, el ente rector también no ha podido ejecutar acciones que le permitan enfocarse en los sectores que deberían ser más focalizados, ¿no? Este tema del ABC, ahorro, bono, crédito, suele funcionar para estratos medios, pero no funciona para las poblaciones que ya hemos mencionado, no están bancarizadas. Adopción de prácticas inconstitucionales. Miren, en el tema del Tribunal Constitucional, en el caso de el parque, que está en La Molina, este tema entre el muro entre el Villamaría y la Molina, el TC al final exhorta a que las entidades no aprueben normas a favor de los traficantes de terreno, de tierra. Pero ¿qué es lo que hace el Congreso? Lo que hace el Congreso y muchos políticos, independientemente de si sean de izquierda o de derecha, es que están todos a favor en regularizar la tierra. Desde 1961 el Perú regulariza la tierra. Y si bien lo ha hecho de maneras distintas, primero, antes de manera más como que sistemática, colectiva, y después ya de manera individual, lo cierto es que hay un mensaje al mercado que le dice, ustedes invadan, o a los traficantes invadan, porque al final lo vamos a regularizar. Y esto es el caldo de cultivo para promover la invasión de terrenos y la lotización informal o pirata, ¿no? Ausencia de medidas legislativas, administrativas y presupuestales. Existen recientemente medidas legislativas, por supuesto, las hemos comentado, pero no se ejecutan administrativamente. Es muy lento. Los reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano, hay dos, faltan otros dos, y la ley es ya de hace varios años, ¿no? Y los presupuestos suelen ser también un problema en el sector, ¿no? No hay los suficientes presupuestos para los distintos programas, es una noticia recurrente, ¿no? Mucho de eso se quejan muchos desarrolladores. Entonces, ¿existe un estado de las cosas inconstitucional? De acuerdo a los precedentes que yo he podido ver en el Tribunal Constitucional, yo creo que existe una vulneración masiva, generalizada y prolongada del derecho a la vivienda, y que el Estado en sus tres niveles, además, ha sido incapaz de garantizar soluciones de vivienda digna para las poblaciones vulnerables, con programas ineficientes, con recursos que no permiten abordar el déficit acumulado, y entidades que no coordinan, sino que hasta se enfrentan. ¿Cómo se llama eso? Estado inconstitucional de las cosas.
vamos a ver si por medio del activismo judicial se lleva a cabo una de estas peticiones, pero creo que es importante pensar el derecho a la vivienda no solo desde las políticas públicas, sino también de lo jurídico, porque suele esto generar nuevos lenguajes, nuevas, que además trascienden en los funcionarios públicos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, pues, es el máximo intérprete de la Constitución. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención. Estoy atento a sus consultas y ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido el abogado Andrés Devoto Yeco con su presentación. Muy excelente. Antes de pasar a la ronda de preguntas, hacer algunos anuncios de importancia. Le vamos de todas maneras solicitando a nuestros más de 275 asistentes que puedan ir enviando sus preguntas a fin de que podamos leerlas con tiempo. Bueno, a empezar con un bloque de anuncios. Mencionarles en primer lugar que si ustedes están interesados en recibir las presentaciones en PowerPoint de nuestros ponentes o ver alguna conferencia pasada, acabamos de colgar el link de nuestro grupo de WhatsApp, el grupo número 5 de los Viernes de Derechos Humanos. A través de este grupo ustedes podrán encontrar las presentaciones de nuestros ponentes, así como la publicidad sobre otros eventos del Centro de Estudios. En segundo lugar, mencionarles ya que el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el marco de los lunes universitarios, se abordará el proceso penal de coerción. Si ustedes están interesados en participar en esta conferencia, hemos colgado también el link para su inscripción. En tercer lugar, mencionarles también que estamos publicando ya el link de nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, en el cual exploraremos los sistemas de protección de los derechos humanos. Esa conferencia sería el próximo viernes 5 de diciembre. Esta vez tendremos un horario distinto al que acostumbramos. Iniciará a las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Mónica Barriga, quien nos abordará esta temática. Si ustedes están interesados en inscribirse, además del grupo de WhatsApp donde estaremos compartiendo el link de inscripción, también ustedes pueden encontrarlo ya en nuestro chat. En tercer lugar, y como es acostumbrado, hemos colgado también el link de nuestra biblioteca virtual del Minjus. Ustedes pueden a través de esta biblioteca encontrar distintos recursos sobre distintas temáticas. Eh, si ustedes desean profundizar sus conocimientos sobre el derecho a la vivienda, pueden ustedes ingresar y podrán encontrar una bibliografía acerca de esta temática. También pueden ustedes encontrar a través de nuestra biblioteca virtual las conferencias grabadas, no solamente de los Viernes de Derechos Humanos, sino las distintas conferencias que brinda el centro en la semana. Asimismo, pueden encontrar también en este link información, un link donde ustedes pueden encontrar el WhatsApp de uno de nuestros asesores de la biblioteca virtual. Ustedes ingresan y pueden escribirle a esa persona directamente para que les realice una inducción a la biblioteca y puedan sacarle máximo provecho. Ok, con este intermedio, vamos entonces, doctor Devoto, a poder empezar con las preguntas que se realizan de parte de nuestro público. La primera dice, sí, doctor, buenas tardes. Dice, ¿qué rol cumplen los gobiernos regionales y locales en la garantía del derecho a la vivienda? Sí, doctor, está con su micrófono apagado. Me comentas si vamos mejor una por una o vamos a contestar mejor todas y las voy anotando. Me dices. Sí, disculpe, doctor Devoto, no le escuché. ¿Le vuelvo a hacer la pregunta? Me indicó, creo que quería que le enviemos todas las preguntas. Bueno, como tú dices. Sí, entonces le leo nuevamente la primera pregunta que nos envía. Dice, ¿qué rol cumplen los gobiernos regionales y locales en la garantía del derecho a la vivienda?
Ok. Bueno, los gobiernos regionales, según la ley orgánica de gobiernos regionales, pueden identificar terrenos para la vivienda de interés social, pueden no sé, firmar convenios con el ministerio para proyectos de habitación urbana, ven temas del reasentamiento poblacional también, programas de reconstrucción, y tienen también tareas un poco de capacitación y articulación, ¿no? Ahora, creo que es nivel del Estado, de los niveles de gobierno, creo que es el más está en debe, ¿no? Porque es el que menos hace, pero sí, por supuesto, tienen competencias, no solo para la promoción de bienes de interés social, también la gestión de riesgo, ¿no? Más que todo la articulación de los servicios. De lo que he consultado a las personas que están en los gobiernos regionales, le ponen mucho énfasis en los servicios de saneamiento, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, tienen tareas importantes. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así, ¿las políticas públicas actuales en vivienda son suficientes para evitar una situación de inconstitucionalidad estructural? Las políticas públicas actuales son suficientes para declarar un factor. Ok, yo creo que no, lo que yo he visto de las sentencias del Tribunal Constitucional es que mucha de la defensa es, ok, sí existen las políticas, solo que el Estado no las opera bien, ¿no? Yo creo que la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo es un documento muy claro a dónde tenemos que ir. Sin embargo, eh, los factores estructurales del problema público persisten y probablemente van a persistir porque es un cambio de tuerca, es un cambio de política muy radical, ¿no? Entonces yo creo que más que la misma política son los factores estructurales que preceden a esta y que muchas veces son parte de las entidades y personas que tienen que implementar esta, los que hacen que haya un estado inconstitucional de las cosas. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Continuamos. La siguiente dice, en caso de declararse un estado de las cosas inconstitucional, ¿qué tipo de medidas estaría obligado a adoptar el Estado? Eso va a depender en cada caso, ¿no? Suele haber en las sentencias que declaran el estado inconstitucional de las cosas un conjunto de exhortaciones, un conjunto de medidas que el tribunal le hace a las entidades. Entonces, no sé, me imagino, puedo imaginarlas, no sé, eh, limitar la regularización de tierras para no promover la informalidad, ¿no? No sé, esas cosas que yo creería que podrían pasar, ¿no? Implementar los operadores públicos del suelo, ¿no? Incluir en los planes urbanos los instrumentos para la generación de programas habitacionales, ¿no? Entre otros, o sea, hay muchas cosas, hay un toolkit, hay una batería de cosas que se pueden hacer. Cada distrito, cada jurisdicción agarrará lo que mejor le sirva y lo hará. Pero va a depender cuál es el caso, ¿no? Y va a depender, pues, del criterio de cada parte, de los jueces del tribunal, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta nuevamente. Seguimos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿el Tribunal Constitucional ha desarrollado un contenido mínimo exigible del derecho a la vivienda? El tribunal ha desarrollado, si no me equivoco, sí, creo que es al no ser despojado, eh, no lo tengo claro ahora, así que preferiría no responder porque no quiero confundir a la persona, pero si me puede escribir después, obviamente se lo digo. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta.
Dice, doctor, dice, ¿de qué manera el enfoque territorial y la descentralización impactan en la eficacia de las políticas de vivienda? Justo para responder acá, lo he encontrado, justo en los documentos que he revisado. El tribunal, cuando menos, ha identificado aspectos básicos que integran el contenido constitucional de la vivienda. Uno es a acceder sin discriminación y en igualdad de condiciones, y el otro, el que te decía, es a no ser privado arbitraria e ilegalmente a la vivienda. Esos son los dos contenidos que nos comentó el profesional que me... Y ahora la otra pregunta era ¿cuál? Discúlpeme. Sí, dice la siguiente pregunta, doctor, ¿de qué manera el enfoque territorial y la descentralización impactan en la eficacia de las políticas de vivienda? De sobremanera, ¿no? Porque a veces hay normas o políticas, en el caso de las normas sobre vivienda y urbanismo, deberían tener un gran enfoque territorial, un componente territorial, porque va a variar las soluciones que se den dependiendo de dónde estemos. Estamos en la sierra, en la selva, en la Amazonía. Así que claro que repercuten, ¿no? Si tú haces una norma para territorios llanos, claramente vas a un lugar donde el territorio se mueve, como en la Amazonía, o vas a un territorio donde hay unas pendientes muy altas, como en los Andes, y pues te vas a poner en un problema, ¿no? Sobre la descentralización, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen que transferirse todavía competencias, ¿no? Competencias para el uso de las tierras, competencias para la gestión y la administración de los bienes, de los bienes, ¿no? De los bienes públicos. Entonces, claro, ¿cómo pedirle a una entidad que genere programas de vivienda en suelos si es que todavía no tiene una competencia transferida o todavía no ha acreditado lo suficiente? Entonces, por supuesto que son componentes importantísimos. Eh, cómo se implementa una política a nivel territorial? En el caso peruano, el componente territorial de los planes de desarrollo concertado son los planes urbanos, eso está en la ley, ¿no? Y lo segundo, la descentralización, por supuesto, por ejemplo, cómo pedirle a las entidades que puedan generar eh, programas de vivienda si es que todavía, por ejemplo, un gobierno regional no pueden gestionar sus propios bienes, ¿no? Claro que lo pueden pedir a la SBN, entre otros, pero claro que el proceso de la descentralización es un proceso todavía como que continuo, ¿no? Es un proceso, claramente. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿qué riesgos existen cuando las políticas de vivienda se abordan solo desde una lógica asistencial y no desde un enfoque de derechos? Desde una lógica asistencial y una lógica de derechos. Bueno, creo que a lo largo de la presentación hemos mostrado que es un derecho, solo que para los, o sea, a veces me pongo a pensar, querido Luis, y a las personas que nos ven, que a veces la gente que está haciendo investigación le da más valor a ciertas cosas que la gente de la vida real. Y cuando uno va a ver la discusión política y va uno a hablar con los vecinos, por ejemplo, de un asentamiento humano, y las demandas son múltiples, ¿no? Como la olla común, el parque, los lotes, pero no he escuchado tanto ese tema de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, antes de nosotros ver la lógica de los derechos y todo ese tema, hay que ver también qué es lo que están pidiendo las personas, que es más importante, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un enfoque de derechos, si es que hay algo que responder, por supuesto, ¿no? Este, pero en base al principio de solidaridad que está en nuestra Constitución, por supuesto que tenemos que asistir a las personas. Es una discusión más grande, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo de la Constitución para poder proveer vivienda. La subsidiariedad es una cosa, ¿no? Que dice que cuando el mercado no llega, pues las entidades públicas pueden proveer también un servicio, ¿no? O en este caso la vivienda, pero también la solidaridad, que hay personas desvalidas, ¿no? Y que creo que en virtud de ese principio
no, sin cambiar nada de lo que está en la Constitución, se puede hacer estos cambios, ¿no? Que yo creo que son más temas administrativos e institucionales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿qué experiencias comparadas podrían servir, dice, como referencia para enfrentar una posible situación de estado de las cosas inconstitucional en vivienda? Yo creo que la experiencia comparada más importante es la de Colombia, ¿no? Que ha tenido dos procesos de declaración de estado inconstitucional de las cosas. Más que todo por un tema de un resentamiento, si no me equivoco, no, el otro no recuerdo muy bien, pero han sido dos. Yo creo que Colombia es el caso a mirar, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas deberían fortalecerse en las políticas públicas de vivienda? Bueno, el propio ministerio hace su seguimiento de su política pública, ¿no? Pero yo creo que el mejor mecanismo de fiscalización somos nosotros mismos. Y comenzar a exigirlo, ¿no? Pero como te digo, si no es un tema del debate público o no suele ser exigido por las poblaciones que más lo necesitan, va a ser bastante complejo, ¿no? Pero está todo regulado en las normas de seguimiento y monitoreo de políticas públicas. Todo está regulado por las directivas, si no me equivoco, de ese plan o las internas de cada una de las entidades. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vemos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pueden hacer los ciudadanos o las comunidades cuando consideran que su derecho a la vivienda está siendo vulnerado de manera sistemática? Va a depender de por qué y cómo está siendo vulnerado de manera sistemática, ¿no? Puede haber una acción de cumplimiento, por ejemplo, para que una entidad cumpla con las obligaciones que tiene, con la normativa que ha propuesto, ¿no? Puede ser una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, si es que la municipalidad o alguna entidad tiene alguna disposición que es contrario al derecho y se ejecuta un control concentrado. Creo que hay una cantidad de personas que se requieren para una acción de inconstitucionalidad. No tengo muy claro si se puede hacer un amparo, nunca lo he visto. Te confieso que no me atrevería a decir, bueno, es un derecho, pero nunca he visto uno, entonces nunca he visto un amparo al derecho a la vivienda. Eh, pero creería que siendo un derecho fundamental, siendo reconocido, podríamos basarnos en los tratados, pero habría que ver bien el tema procesal, ¿no? Tú sabes que una cosa es la teoría y otra cosa es el tema procesal y cómo se le presenta esto al juzgado. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿cuáles son las acciones que usted considera son las más urgentes para poder garantizar el derecho a la vivienda digna? ¿Qué acciones urgentes habría que implementar? ¿Cuáles son las acciones urgentes para...? Mira, primero es que yo creo que en el tema de la vivienda digna están, como comenté a lo largo de la presentación, que se incorpore el tema de la vivienda en los mismos planes urbanos. El enfoque territorial de las políticas de desarrollo son los planes urbanos. Los planes urbanos son los que diagnostican y generan las medidas, ¿no? Entonces, si no ponemos ese chip en los planes urbanos, es decir, instrumentos para la generación de soluciones habitacionales, ya el primer paso ya no lo dimos, ¿no? Lo otro es la implementación del operador público del suelo o los operadores, ¿no? Entre restringir el acceso restringir los precios y, no tiene que ser y, pero yo lo pongo así, ¿no? Entre restringir los precios y el mercado de la vivienda y proveer más vivienda, yo creo que lo mejor es proveer más vivienda a la gente que lo necesite, ¿no? Entonces yo creo que ahí la tarea de esta entidad, que es el operador del suelo, es también fundamental, solo que es muy complejo, ¿no? O sea, que va a tener que operar, va a tener que habilitar, entonces las entidades que están recibiendo este rol, no han estado siempre acostumbradas a hacer eso, ¿no? El Fondo Mi Vivienda es un banco de segundo piso, que no está familiarizado con estas acciones de empresa pública del suelo, y en mi Lima, pues tampoco. Entonces tienen que reconvertirse.
Está tu micrófono apagado, estimado Luis. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Sí, me estaba mencionando ya que estamos llegando casi a la parte final de la presentación. Vamos con unas preguntas más. Dice la siguiente, doctor, ¿cómo debería diseñarse, dice, una política pública de vivienda con enfoque de derechos humanos? Ya existe, ya se ha diseñado, solo hay que aplicarlo. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta dice, doctor, ¿se ha desarrollado en el Perú el concepto de mínimo vital habitacional? No lo conozco. Ah, mínimo vital habitacional. Bueno, me imagino que son las condiciones mínimas que debe contener una vivienda. Si estamos hablando de eso, eso está regulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde está ahí viviendas en general, no solo viviendas sociales, sino en general viviendas, ¿no? Mínimos sobre eh, la luz, la ventilación, estas cosas, ¿no? Sobre metrajes, también está regulado. Las viviendas de interés social no pueden ser menores a 40 metros cuadrados y las viviendas de uso colectivo, que son menores a 40, no cuentan como vivienda de interés social. Mm. Sí, no, a pesar, doctor, que hemos visto, por ejemplo, ¿no? En más de repente alguna publicidad, ¿no? Áreas de departamentos que tienen mucho menos metraje que el que usted menciona. Sobre eso, mire, hay una pregunta que dice sí, ¿el derecho a la vivienda puede ser exigido, dice, frente a actores privados, como empresas inmobiliarias o financieras? No entiendo muy bien la pregunta. Eh, ¿Que un actor inmobiliario vulnera tu derecho a la vivienda? ¿Algo así? Sí, nos han mandado así la pregunta, dice, ¿el derecho a la vivienda, dice, puede ser exigido frente a actores privados, como empresas inmobiliarias o financieras? Me imagino que de todas maneras, ¿no? Los privados tienen que acogerse al marco legal, ¿no? Y el marco Si legal estamos tendrá que hablando de estar la vivienda de interés establecido. social, si estamos hablando de la vivienda de interés social, cualquier controversia que pueda haber sobre las condiciones en que ha sido entregada una vivienda, la basa en Indecopi y en Indecopi pues, se hace un análisis de proporcionalidad, razonabilidad, sobre si el servicio ofrecido es idóneo, entre otros, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Pero yo no puedo ir donde un banco o que su tarea es lucrar o en una empresa y decirle, oye, tú estás vulnerando mi derecho a la vivienda. O sea, si en caso es un tema de vivienda de interés social, este, serían más las entidades públicas. Ahora hay casos de malas praxis de empresas que sí pueden afectar el derecho a la vivienda, pero no sé, pero es una pregunta muy amplia, habría que aterrizarlo un poquito más. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, mencionarles a nuestros asistentes que ya hemos colgado la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ustedes les pido por favor que puedan ingresar a los asistentes, ¿no? Llenar nuestra encuesta de satisfacción, donde ustedes podrán indicar su valoración acerca de esta conferencia. Asimismo, recordarles, ¿no? Que a través de esta encuesta recogemos las temáticas que pueden ser abordadas en los próximos viernes de derechos humanos. Les agradecemos a los asistentes que vienen siempre llenando estas encuestas. Ok, ya llegamos entonces casi a la última pregunta, doctor. Se la leo. Dice, ¿qué fallas estructurales identifica, dice, en la ejecución de los programas de vivienda social? Creo que lo ha mencionado, de repente usted puede recalcar algunas de estas ideas. Bueno, las ya mencionadas, ¿no? Que están además en la política, identificadas en la política, ¿no? Limitadas opciones de habitabilidad, baja efectividad de la planificación urbana y un crecimiento sostenido y informal de las ciudades peruanas. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces ha sido el doctor Andrés Devoto Yeco con esta presentación. Doctor Yeco, doctor Devoto, perdón, antes de terminar, le pediríamos por favor si usted que nos pueda dar algunas palabras finales, de repente donde usted pueda incidir en algunas ideas, idea fuerza que usted considera deberíamos irnos de esta presentación. No, bueno, agradecer la oportunidad. Creo que hay que darle mucho énfasis a este derecho y a las discusiones locales. En verdad que a veces la política nacional puede hacer
que la política subnacional o la política de los municipios o lo de lo local pueda ser un poco relegado, pero solo tomen en consideración que lo local, ¿no? Tiene impactos muy inmediatos sobre el bienestar de las personas, ¿no? Y es el gobierno que está más cerca a las personas, en teoría, y que ellos también tienen un rol sobre la vivienda y que debemos exigírselo, ¿no? Y debemos comenzar a hablar en esos lenguajes para que haya una legitimidad y una necesidad, ¿no? de que ellos comiencen a implementar estas políticas habitacionales. Muchas gracias. Entonces, ha sido el doctor Andrés Devoto, abogado por la Pontificia Universidad Católica, con la conferencia titulada Derecho a la vivienda digna y adecuada, un Estado inconstitucional, de las cosas inconstitucional. Agradecerle, doctor Devoto, por su presentación, mencionarle que usted está cordialmente invitado a otro Viernes de Derechos Humanos. Seguramente podremos contactarlo nuevamente para que nos pueda ampliar de repente este tema u otros temas de repente de relevancia para nuestros Viernes de Derechos Humanos. Finalmente, volverle a mencionar a nuestros asistentes, primero agradecerles por su tiempo, por haber participado de esta conferencia y mencionarles nuevamente que el próximo viernes, 5 de diciembre, en el horario de 6 a 7:30 p.m. tendremos nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, donde exploraremos los sistemas de protección de los derechos humanos. Esta conferencia estará a cargo de la docente y abogada Mónica Barriga. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Luis Mesones. Nuevamente, doctor Devoto, agradecerle. Y con nosotros, conmigo, será hasta el próximo viernes. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Buenas tardes, doctor.